Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Yo quiero agradecer infinitamente al Señor este privilegio que me concede de estar en este lugar para compartir el mensaje precioso de la palabra del Señor. Agradeciendo al Señor infinitamente por esta bendición que nos permite estar juntos para poder estudiar la palabra del Señor. Ha sido un tiempo muy hermoso que hemos estudiado la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto y hemos aprendido verdades fundamentales de la doctrina de el Señor Jesús. Y además hemos podido profundizar sobre el comportamiento y la conducta que debe de observarse en cada una de las comunidades cristianas. Para nosotros, el Concilio Internacional de Iglesias Evangélicas del Príncipe de Paz es un privilegio salir al aire para poder compartir de esta manera las bases fundamentales de la doctrina cristiana. Bien, mi querido hermano y amigo, quiero agradecer también la audiencia que usted nos presta cada día en este maravilloso programa. También agradeciendo especialmente a los locutores de esta radioestación que gentilmente colaboran con nosotros para que este programa pueda salir al aire. Nosotros deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos por la colaboración y por la ayuda que siempre nos presta para que este programa pueda salir al aire. Para nosotros es una bendición también formar parte del equipo de transmisión y a la vez de difusión del mensaje de la palabra del Señor de esta radioestación. A cada uno de ustedes, para nosotros, es un privilegio saludarlos, deseando que la gracia inconfundible del Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a orar al Señor en este hermoso momento. Pondremos este programa en las buenas manos de Dios y que el Señor se glorifique a través de este maravilloso mensaje y que esta palabra pueda encontrar un lugar para poder obrar y que Dios cumpla los propósitos por el cual este mensaje va a salir al aire. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes nuevamente estar en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. Yo te pido que te glorifiques a través de este mensaje. Padre bueno, que esta palabra tuya llegue a los corazones, a aquellas personas que están necesitando oír la palabra. Hay una palabra tuya en este hermoso día que llegará a los corazones. Padre Santo, yo te suplico que esta palabra cruce, oh Dios mío, el espacio y pueda llegar hasta ese lugar, a esa persona que en este momento está necesitando oír esta palabra. Señor, yo te glorifico porque tú eres bueno y tú eres grande en misericordia. Nomás te pido, Señor, que abras el intelecto de cada una de las personas que van a oír esta palabra, para que tu palabra corra, oh Dios mío, y la unción de tu poder, la unción de tu Espíritu Santo pueda derramarse en los corazones que van a oír esta palabra. Ahora te suplico, Señor, que unjas mis labios para que este mensaje sea de bendición y que cumpla el propósito por el cual tiene que ser predicado. Te lo he implorado todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a continuar en el estudio maravilloso de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estamos avanzando y nos acercamos, estimado hermano y amigo, al final de esta maravillosa carta. Y luego estaremos dando inicio al estudio sistemático de la carta segunda del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora nuestra cita bíblica la tenemos en Primera de Corintios,
capítulo número 14, versículo número 39. Y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, hemos estudiado bastante profundamente los dones espirituales y hemos descrito la función de cada uno de ellos. Y ahora, nuestro punto de atención hemos seguido durante estas dos presentaciones de este programa sobre el hablar en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque el apóstol Pablo dice que él había hablado en lenguas, mi querido hermano y amigo, esto nos dice en 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 18. Él no hace hincapié, aunque él dice, estimado hermano y amigo, que hablaba más lenguas que todos, pero él no hace hincapié en ello, para nada en ninguno de sus testimonios, como ante el rey Félix y Agripa no hizo mención de esto, del don de lenguas. En sus viajes misioneros tampoco, aunque no prohíbe el apóstol San Pablo hablar en lenguas. Tampoco, estimado hermano y amigo, lo estimula, porque se dio cuenta de que no todos los cristianos, ni incluso en aquellos días, tienen ese don. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo está declarándonos que no todos hablan en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo enseñó que en la iglesia el predicar era muchísimo más preferible que el hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo número 14 en el versículo número 19. Veamos este punto de vista muy interesante del apóstol San Pablo. Pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo insistió que no hablaran todos lenguas a la vez. En 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 23. Como usted nota, estimado hermano y amigo, en estos versículos el apóstol San Pablo está llevando a cabo una estrategia muy importante con relación al uso de este don y la forma cómo se administra esta economía divina con relación al don de hablar en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 23, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, dice el apóstol, y todos hablan en lenguas, y entra, dice el apóstol, indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Ve, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo es muy importante que él cita algo que es necesario que lo entendamos. Dice San Pablo que es mejor hablar 5 palabras con mi entendimiento. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador.
Ahora, estimado hermano y amigo, la predicación, no en el hablar en lenguas, es el método de Dios para la salvación de los perdidos. Este es el enfoque que San Pablo nos dice en 1 capítulo número 14, versículo número 24 al versículo número 25. Veamos, estimado hermano y amigo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, estimado hermano y amigo, hay un aspecto muy importante aquí. Limitó el número de los que habrían de hablar en lenguas en la iglesia. Ve este procedimiento. Aquí se establece un orden. Lo que en esta epístola necesitamos entender que el apóstol San Pablo está desarrollando un tema profundo y es la conducta cristiana. ¿Cómo debe ser la conducta cristiana, inclusive en el uso, en la administración de esta economía que se refiere a los dones de hablar en lenguas? Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol San Pablo limitó el número de los que hablarían en lenguas en la iglesia y debían establecerse turnos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué, estimado hermano y amigo? Y usted me va a decir de qué manera esto se controla. La palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento que el espíritu de los profetas está sujeto al espíritu de los profetas. Hay un orden, estimado hermano y amigo. Recuerde usted que Dios es un Dios de orden. Y en esta carta el apóstol San Pablo dice que todas las cosas se hagan con orden. Hacer las cosas con orden es algo diferente a hacer las cosas en orden. Bendito sea el nombre del Señor. En breve estaremos viendo esto, estimado hermano y amigo, en el proceso que llevemos de este maravilloso mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 capítulo número 14, versículo número 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, dice el apóstol, sea esto por dos. Ve, estimado hermano y amigo, porque la administración del Espíritu Santo es ordenado. Y es lo que San Pablo está aquí limitando la forma como debe hacerse las cosas ordenadamente en una congregación, en un culto cristiano. Que no se establezca un desorden, sino que todo se haga con orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, dijo el apóstol San Pablo, y por turno, bendito sea el nombre del Señor, y uno interprete, alabado sea el nombre de Cristo. Ve el procedimiento, estimado hermano y amigo, del Consejo Apostólico, cómo es que se administra esta economía divina. San Pablo, como lo dijo en otra ocasión de esta carta, que él era un perito, arquitecto, con conocimiento profundo, estimado hermano y amigo, de esta economía divina. A la iglesia de Éfeso, San Pablo dijo, leyendo comprenderás cuál es mi conocimiento que tengo con relación a este misterio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, prohibió por completo que las mujeres hablaran en lenguas en 1 capítulo 14, verso 34. Este es el procedimiento. Veamos lo que dice aquí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar,
sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo permite en 1 Corintios capítulo número 11, versículo número 3 al versículo número 10, que la mujer hable en su idioma nativo, pero aquí les prohíbe hablar en lengua extraña. Este es lo que San Pablo está enfocando en este hermoso contexto del paralelo de estos versículos que hemos citado anteriormente. Ahora en el versículo número 3, siguiendo la secuencia, la explicación, estimado hermano y amigo, el apóstol dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, estimado hermano y amigo, entendemos esta cadena de mando, entendemos esta cadena de autoridad que San Pablo nos está explicando aquí. Es por esta cadena de autoridad que nosotros tenemos que entender cómo se ministra, cómo se administra también esta economía divina. Bendito sea el nombre del Señor. No es por la imposición de algún sistema de liderazgo. Este es el modelo de la cadena de autoridad que San Pablo nos está citando aquí. Dice que el varón es cabeza de la mujer y que Cristo es cabeza del varón y que Dios es cabeza de Cristo. Este, estimado hermano y amigo, es la estructura. Esto es el organigrama de esta cadena de autoridad en esta economía divina. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 4, el apóstol San Pablo nos sigue diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, dice el apóstol San Pablo, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Versículo número 9 y versículo número 10. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos sigue explicando la estructura de esta línea de autoridad. Y aquí hace mención por qué razón nos está dando esta explicación de este maravilloso contexto. Citemos nuevamente el versículo número 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, después que hemos tratado este aspecto que es muy interesante, he tomado a consideración también tratar este aspecto muy vital para nosotros. Todas las cosas que se hagan en la casa de Dios deben de hacerse decentemente y con orden. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, estimado hermano y amigo, no importa dónde esté su comunidad cristiana.
No importa cuántos miembros tiene su comunidad cristiana. No importa cuánta membresía tiene su congregación. Aquí hay algo que nos atañe a todas las comunidades cristianas. No importa cuál sea el nombre que tiene. Todas las cosas que se hagan en la casa de Dios, bendito sea el nombre del Señor, aquí la Biblia es específica. No exceptúa a ningún grupo cristiano. Es a todos aquellos que realizamos un culto en la casa de Dios, debe de hacerse decentemente y con orden. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos lo que dice el apóstol San Pablo. En 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 40. Y dice, pero hágase todo es todo, estimado hermano y amigo. El hablar en lenguas, en administración, dice que todo se haga decentemente y con orden. No dice en orden, dice con orden. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, pasemos a otro aspecto interesante también. El don de interpretación de lenguas. Habla la palabra del Señor y San Pablo dijo, cuando él fijó, estimado hermano y amigo, por lo menos limitó el grupo de los que tenían que hablar en lenguas en una comunidad cristiana, específicamente para este caso, la iglesia en la ciudad de Corinto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el don de interpretación de lenguas. 1 capítulo 12, versículo número 10. Bendito sea el Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, esta era la habilidad, la interpretación de lenguas. ¿Qué es, estimado hermano y amigo? Es la habilidad sobrenatural, bendito sea el nombre del Señor, de clasificar. Es muy importante y traducir aquellos mensajes hablados en lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay un mensaje específico de Dios a la iglesia, a la congregación, en cualquier parte del mundo donde esta congregación específicamente cristiana y hay un mensaje a través de lenguas, Dios va a levantar a alguien con ese don de interpretación, porque ese mensaje es un mensaje de Dios y es necesario que ese mensaje sea transmitido a la congregación. El apóstol dice, estimado hermano y amigo, sobre esta necesidad. Ahora bien, volvemos nuevamente a hacer énfasis sobre qué significa o cuál es el contenido o la definición de interpretación de lenguas. Estimado hermano y amigo, esto es la habilidad sobrenatural de clasificar y traducir aquellos mensajes hablados en lengua extraña. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos qué nos dice el versículo, porque es muy fundamental, estimado hermano y amigo, seguir las Sagradas Escrituras, tal como ellas nos describen, tal como ella nos explica. Recuerde, estimado hermano y amigo, la Biblia no necesita intérpretes. Hay una ley muy fundamental en la hermenéutica que nos enseña que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia se interpreta sola. No necesita intérpretes. Sigamos el contenido. Que ella nos explique. Que ella se interprete sola. Veamos el versículo número 10. A otro
dijo el apóstol San Pablo, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritu, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, sigamos la secuencia y estudiemos los otros dones que todavía nos faltan. El don de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 8 dice, ¿y esto en qué consiste este don, estimado hermano y amigo? ¿En qué consiste el don de sabiduría? ¿Qué es el don de sabiduría? Consiste, estimado hermano y amigo, en la habilidad sobrenatural de aplicar correctamente el conocimiento divino y humano. Cuando aplicamos correctamente, estimado hermano y amigo, el conocimiento divino y humano, entonces, estimado hermano y amigo, estamos en la esfera de ese don tan precioso como el don de sabiduría. Pero veamos qué nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo número 12 de 1 de Corintios, versículo número 8. Él nos presenta este don y nos aclara, porque recuerde, estimado hermano y amigo, el apóstol tenía conocimiento profundo de esta economía divina y sabía cómo se administra esta economía divina. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos la secuencia del consejo del apóstol San Pablo en el versículo número 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la Biblia habla, amigo oyente, cuando San Pablo dice, según el mismo Espíritu, esto nos da a conocer la multiforme gracia y la profundidad de los valores espirituales. Estos dones espirituales, estimados hermanos y amigos, es como un gigantesco almacén donde hay diferentes tipos de dones. Y el Espíritu Santo toma de ese gran almacén un don espiritual y se lo da a usted específicamente. El don que el Espíritu Santo comparte, estimado hermano y amigo, es de acuerdo a la medida de fe que usted tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora pasemos al siguiente don. El don de discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo. En 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 10, dice el apóstol, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tomemos referencia de otros escritores del Nuevo Testamento. Tomemos lo que San Juan el apóstol nos dice en su primera carta, capítulo número 4, versículo número 1. ¿Qué nos dice el apóstol San Juan? Él dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿qué significa esto? Esto es la facultad sobrenatural de distinguir
entre las obras del mal, las obras humanas y las obras divinas. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en el capítulo, estimado hermano y amigo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 23, dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice estas palabras, estimado hermano y amigo, él estaba discerniendo qué clase de espíritu había en este hombre. Lo mismo si usted recuerda, cuando aquel matrimonio, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, en ese tiempo que la iglesia, los miembros de la iglesia en Jerusalén, vendían todas sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos. Y los discípulos repartían según las necesidades que habían. Hubo un matrimonio que hicieron y vendieron su propiedad. Y vinieron al apóstol Pedro. Primero vino el esposo y después vino la esposa también. Estimado hermano y amigo, en el apóstol Pedro había este don, el don de discernimiento de espíritu. Inmediatamente que él vino, le dijo: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Recuerden ustedes que humanamente podemos decir, el apóstol Pedro no tenía esa habilidad, pero el Espíritu Santo, que había, estimado hermano amigo, llenado la vida de los apóstoles cuando descendió en el día de Pentecostés, dio al apóstol Pedro el espíritu de discernimiento. Entonces el discernimiento de espíritu estaba viendo a través de la vista del apóstol Pedro el corazón de Ananías y Zafira. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijos, dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versículo número 10. Y él dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo, que veía a través de la vista de los apóstoles. A este don lo conocemos, estimado hermano y amigo, como don de discernimiento de espíritu. Entonces, estimado hermano y amigo, definimos en qué consiste el don de discernimiento de espíritu. Es la facultad sobrenatural de distinguir entre las obras del mal, las obras humanas y divinas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro ejemplo donde vemos en función este don de discernimiento de espíritu. ¿Cuánto falta? ¿Cuánta necesidad? Ahora en día necesitamos, estimado hermano y amigo, este don en nuestras congregaciones. Ahora que se han levantado tantos movimientos de herejía, cuántas personas que se creen que tienen autoridad de poder introducir cualquier elemento corrupto dentro de esta agencia divina. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo número 18. Y él dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro
una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ve, estimado hermano y amigo, la importancia del don de discernimiento de espíritu. Ese don identifica qué clase de espíritu había en esta muchacha, porque ella tenía la capacidad también de poder adivinar. Y luego dice el apóstol, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ve cómo hablaba el espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ve, estimado hermano y amigo, ¿quién era el que hablaba? ¿Era el Espíritu de Dios? No, aunque aparentemente lo que decía era correcto, pero Dios nunca, de los nunca, va a aceptar alabanzas de las tinieblas, ni los hijos de Dios, ni los ministros de Dios tampoco. Veamos la reacción del apóstol San Pablo frente a esta declaración. Lo que decía este espíritu de adivinación era correcto, pero la boca, los labios que decían esto no eran correctos. Y lo que no es correcto, amigo oyente, no es correcto. Quien lo diga, no es correcto. Veamos lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso número 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, habló al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo tenía el espíritu, ese don de discernimiento de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora pasemos a la siguiente categoría de estos niveles, de esta administración divina. San Pablo dijo, sean tenidos los hombres como buenos administradores. Ahora sigamos esta administración, porque estamos hablando de esta economía divina. Y es el don de repartir. En el capítulo 12, versículo 8 de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma, nos dice lo siguiente. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, estimado hermano y amigo, después que hemos visto un versículo con relación al don de repartir, nos hacemos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la definición del don de repartir, estimado hermano y amigo? Déjeme decirle. Entonces, el don de repartir es la facultad de acumular y dar para la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Téngalo en mente. Este don de repartir es la habilidad de acumular y dar para la obra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo número 32 al versículo número 37, vamos a meditar este concepto, porque es necesario que entendamos cómo es que se administra el don de repartir.
En el versículo número 32, el apóstol dice de la forma siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Ve cómo administra este don, estimado hermano y amigo, porque para hacer lo que aquí nos dice en este contexto de la Biblia, es necesario que hayamos recibido esa habilidad sobrenatural que solo el Espíritu Santo lo da. A ese le llamamos don de repartir, para poder repartir equitativamente, sin hacer preferencia, sin hacer excepción de personas. Lo hacemos en una forma equilibrada. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el apóstol: ninguno decía ser suyo propio todo lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es el don de repartir. Tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ve cuando no hay ningún necesitado, estimado hermano y amigo. Es cuando aplicamos la habilidad sobrenatural de desarrollar este don, el don de repartir. Cuando este don existe en la comunidad cristiana, existe en una congregación, la palabra del Señor dice que no había ningún necesitado, porque es cubierto por aquellos, estimados hermanos y amigos, que disfrutan esa facultad sobrenatural de repartir. En el versículo número 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vean, estimados hermanos y amigos, lo que dice la palabra del Señor, que se repartía equitativamente, sin preferencias, a cada uno de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice el versículo número 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué significa este nombre que le pusieron? Que traducido es hijo de consolación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que era un levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice que la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Ahora, estimado hermano y amigo, después de haber estudiado este contexto muy maravilloso sobre este don, el don de repartir, ahora veamos otra cita importante que el apóstol San Pablo la cita en Gálatas capítulo 14, versículo número 15. Y él dice: ¿dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. San Pablo aquí está poniendo también la atención sobre esta economía divina, de este hermoso don de repartir. ¿Hasta qué punto, estimado hermano y amigo, había este don en la iglesia de Galacia?
que San Pablo dice, aún si me hubieses podido dar vuestros ojos, os hubiese sacado para dármelos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 21, versículo número 1 al 4. Siguiendo el paralelo, estimado hermano y amigo, de este precioso don, que es el don de repartir. Y dice la palabra del Señor: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre. Ve, estimado hermano y amigo, la pobreza no es un obstáculo para compartir para la obra de Dios. El problema está, aunque la persona sea rica, pero si su corazón es pobre para Dios, es una situación deplorable. Aquí físicamente tenemos una mujer que la Biblia dice que era pobre, pero veamos qué es lo que ella dio, qué es lo que ella hizo. Esta mujer sin duda tenía el don de repartir, porque aquel que reparte, no reparte porque le sobran las cosas, da porque en su corazón está el don de repartir, y cumple así las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: mayor cosa es dar que recibir. ¿No le parece esto interesante, estimado hermano y amigo? Pero veamos qué nos dice la palabra. En el versículo número 2. Vio también a una viuda muy pobre. Dice que muy pobre. Significa, estimado hermano y amigo, aquí es un adjetivo superlativo. No es que era pobre, sino que era muy pobre. Analice usted las condiciones, estimado hermano y amigo, la condición de esta mujer. Entonces, para dar a Dios, no da aquel corazón que tiene mucho, da aquel corazón que no teniendo nada, lo da todo, porque su corazón es generoso para con Dios. Veamos el relato que dijo el Señor Jesucristo en el versículo número 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre, vuelve a repetir el contexto otra vez de este calificativo de esta mujer. Ya lo hemos citado. Dijo que esta mujer era muy pobre. Y después, cuando el Señor habla, dice una viuda que era pobre. Bendito sea el nombre del Señor. Que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. La gente da de lo que les sobra y no da con sacrificio, estimado hermano y amigo. Aquí encontramos algo, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, otra vez cita la condición de esta mujer. Hace énfasis en las Escrituras. 3 veces está diciendo la condición como era de esta mujer. Y por último cierra aquí: de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Estimado hermano y amigo, esto es una realidad, porque el don de repartir es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo y pone generosidad en el corazón de aquellos y se sienten alegres, aunque literalmente sepan que han dado todo su sustento
Pero ¿sabe qué, estimado hermano y amigo? Nunca les faltará provisión. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dejemos este aspecto del don de repartir. Pasemos a la otra escala. Pasemos al otro nivel. El don de exhortación. ¿Qué es el don de exhortación? Quiero que lo entendamos. No es regañar a los hermanos. No es menospreciar a los hermanos. No es ultrajar a los hermanos. Porque muchas veces se malinterpreta. Si el don de exhortación es una habilidad recibida por el Espíritu Santo, una habilidad sobrenatural dada a una persona, exhortará con amor y con misericordia. En Romanos capítulo 12, versículo número 8, encontramos la definición de este maravilloso don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quizás nos hacemos la pregunta, ¿en qué consiste este don? Vamos a definirlo, estimado hermano y amigo. El don de exhortación es la capacidad de hablar palabras de estímulo, palabras de restauración, palabras de compasión, palabras de misericordia, palabras de gracia, para restaurar, aconsejar a la persona, al hermano, cuando él lo necesita. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. Ahora iremos al Antiguo Testamento. En el capítulo 25 de Proverbios, versículo número 11. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras allí? Bendito sea el nombre del Señor. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. No es el asunto de decir la palabra. Muchos pueden decir las palabras, pero muy pocos dicen las palabras como conviene, que adecúan las palabras cuando se necesitan y cómo se necesita, midiendo el alcance y la consecuencia de las palabras que nosotros decimos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento que tienen este don. Bendito sea el nombre del Señor. El don de exhortación. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo número 22 al versículo número 24. Veamos de qué manera este don existía en la vida de Bernabé. Como Bernabé, nosotros identificamos que usa este don. Viendo esto, estimado hermano y amigo, entenderemos la definición de este don. Dejemos esto aquí porque es muy interesante y lo veremos en la próxima audición. Que el Señor les bendiga a todos.